¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen semanal de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente, los héroes se enfrentaron a la señora de las 8 patas con la ayuda de Vikir. Una vez la señora de 8 patas fue derrotada, se podía ver la alegría y la sorpresa de los héroes. Tras la muerte de la señora, quien fue como una calamidad, el sistema de la torre mágica volvió a su curso normal. Una vez restablecido el sistema, la competencia terminó y los estudiantes fueron teletransportados a la sala de espera. Allí pudieron reencontrarse con los estudiantes y profesores que los estaban esperando. Que nadie resultara gravemente herido en medio de ese caos solo puede considerarse un golpe de suerte y un milagro. Y los 10 héroes que crearon ese milagro lograron obtener los primeros puestos. El hecho de que los estudiantes de primer año también lograran entrar entre los 10 primeros, todos ellos siendo estudiantes de la academia y que se enfrentaran a la señora sorprendió a todos. Además, los resultados de la investigación demostraron que la señora de 8 patas era de rango S. En una situación en la que incluso los ojos adicionales que pueden ver el estadio quedaron aislados debido a una sobrecarga del sistema. 10 estudiantes con un poder máximo apenas en el cuarto círculo, o graduados de rango bajo, derrotaron a un monstruo de rango S. Aunque se plantearon preguntas sobre los hechos, hubo una explosión en el suelo que creó una oportunidad momentánea, y los ataques de los estudiantes impactaron con precisión. Esa fue la versión que dieron los estudiantes. Al final, como la aparición de la señora fue en sí un error del sistema, no se pudo concluir otra cosa más que fue una coincidencia. Y el maestro de la torre y responsable de esta competición, Ballena Azul, estaba dispuesto a cumplir con sus obligaciones hasta el final de la competición, después renunciaría a su puesto como maestro de la torre mágica. Hizo una disculpa pública y la situación entró en la fase de resolución. Por otro lado, Tudor estaba festejando por Vikir y Sinclair que entraron en los 10 primeros. Pero al ver la reacción del resto, Bianca le dice que no era el ambiente adecuado para festejar. Incluso para Sancho, en esa situación caótica donde la vida estaba en juego, todos pudieron regresar sanos y salvos. Pero el solo hecho de que se encontraron con un monstruo de rango S justo frente a sus ojos, traumatizó a muchos estudiantes. Aún así, estaba decidido a levantar su copa para celebrar por los héroes que pelearon. En eso, se acercan 2 estudiantes de la Torre Mágica, agradeciendo por salvarles la vida en la competencia. También estaban sorprendidos, las personas como Sinclair y Vikir que nacieron como plebeyos y no recibieron una educación adecuada, lograron salvar a unos nobles como ellos. Esto molesta a Bianca, para ella no tenía importancia el origen de una persona cuando se trataba de salvar vidas. A pesar de esto, el idiota seguía menospreciándolos, y antes de que Bianca reaccione de forma violenta, Sancho la sujeta. Pero las palabras hirieron a Sinclair. Vikir se da cuenta de esto. Sinclair tenía una reacción inusualmente sombría cuando se hablaba del origen social, normalmente habría intentado animar el ambiente con algún comentario, pero ahora no. Piggy decide cambiar de tema, la primera ronda de la competencia terminó, y solo aquellos que quedaron dentro de los 10 primero en la primera ronda podrían participar en la segunda. La segunda ronda consistía en adaptarse al sistema de aprendizaje. Los 10 estudiantes debían visitar la familia imperial y las 7 grandes casas del imperio para completar una serie de misiones. Y si lo logran, recibirán un artefacto otorgador por las 4 academias en conjunto. Además, para evitar polémicas sobre la objetividad, era costumbre no elegir la familia a la que se pertenece. Por ejemplo, Bianca no podía recibir una misión de la familia Arco Divino. A Tudor no se le debería encomendar la misión de la familia Lanza del Sol. Pero esto no importaba para Sinclair y Vikir, ya que ninguno de ellos pertenecía a ninguna familia. Pero había algo a tener en cuenta, nunca debían elegir la familia Espada de Sangre de Hierro. En toda la historia, la mayoría de los estudiantes que aceptaron sus misiones ni siquiera lograron completarlas. Incluso había leyendas que dicen que algunos desaparecieron durante sus misiones. Por eso le pide a Vikir que le diga qué casa elegirá. Más tarde, Vikir estaba en un tren, viendo las instrucciones de su misión. Al final, Vikir eligió una misión de la familia Espada de Sangre de Hierro, y esta era de máxima dificultad. También podía recordar las expresiones de sus amigos cuando eligió esa misión. El público tenía muy arraigada la idea de que los Baskerville eran una familia de lunáticos obsesionados con la sangre.
Pero esta era la misión de la segunda ronda, que será la puerta de entrada final para enfrentar al séptimo cadáver. Todo terminaría si logra conseguir el sello de Hugo en el pergamino, pero antes debía comprobar algo. Se trataba de la carta que le dio Hugo, que contenía instrucciones sobre cómo convertirse en un maestro de la espada. Por más que lo pensara, Vikir no podía entenderlo. Si Hugo hubiera descubierto su poder, tendría sentido. Pero Hugo le había ayudado, aunque sabía que Vikir le estaba mintiendo. Después del regresar en el tiempo, entender lo que pensaba Hugo se volvió más difícil. Gracias a eso pudo alcanzar el reino más alto, pero primero debía verlo para descubrir cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero al llegar a casa, se asusta al ver la apariencia de Hugo. Este le dice que el nudo en su cabello se lo hizo Pomeranian, y como era algo elaborado, decía que Pomeranian era otro prodigio de la familia Baskerville. Incluso su oficina estaba lleno de rastros de Pomeranian. Aunque ella pasó la edad en la que disfrutaba estas cosas, Hugo esperaba que ella pudiera disfrutar de estas cosas con su abuelo. En eso, Vikir le dice que recibió su carta a través de su hermano Osiris, preguntándole cuando se dio cuenta que estaba escondiendo su fuerza. Hugo le dice que, cuando alcance el reino más alto, podrá ver cosas que la gente común no puede ver. Había cosas que se podían sentir con los sentidos, incluso sin verlas. Y seguramente ahora Vikir lo sabía. Todo el odio que Vikir tenía en el pasado, el desprecio y la sed de venganza. Ahora se preguntaba si Hugo simplemente observó en silencio hacia donde se dirigía su creciente poder. En eso, Hugo lo saca de sus pensamientos, diciendo que el uniforme que llevaba le quedaba bien. Y quería saber si era divertida la vida en la academia. Hasta ahora, Vikir siempre lo había tratado como un maestro desde la posición de un sabueso, y como patriarca desde la perspectiva de un miembro de la familia, pero este día, por primera vez, podía mirar a Hugo como uno de sus hijos. Más adelante, Hugo le dice que tenía buenas noticias, lo había nombrado senador. Vikir sabía que este era un rango similar al de los marqueses. Uno podía considerarse una figura clave dentro de la familia. Las únicas personas de un rango superior a ese sería Hugo y el joven cabeza de familia. Incluso si miraba la historia familiar durante unos 100 años, Vikir sería el senador más joven. Vikir le da gracias y trabajaría duro, pero sabía que como senador podría disfrutar de muchas ventajas, pero en particular, la mayor ventaja es que puede nombrar a sus asistentes a su discreción. Y ya tenía a algunas personas en mente. También le dice a Hugo que escuchó de las travesuras de Pomeranian, y como todos estaban pasando por un momento difícil. Hugo sabía que la crianza de los hijos no era fácil, aún así, la felicidad que Pomeranian les daba era mucho mayor. Pero, últimamente, ni siquiera le pedía jugar con ella, estaba preocupado porque estaba encerrada sola en la biblioteca leyendo libros. Además, el nudo en su cabello lo hizo hace mucho tiempo, por lo que Hugo no se la quitó con la esperanza de que Pomeranian se fijara en eso. Y si Vikir no hubiera venido, ni siquiera hubiera salido de su habitación. Inmediatamente Vikir se da cuenta de la grave condición de Hugo. En eso, escuchan un ruido detrás de la puerta. Hugo, preocupado por Pomeranian, abre la puerta asustado, pero ella estaba feliz por haber encontrado lo que estaba buscando. Y al verlos, corre directo a Vikir para abrazarlo, algo que pone triste a Hugo. Pomeranian le dice a Vikir que al fin encontró lo que estaba buscando. Esto era el árbol de los espectros. Se decía que fue plantado por un archimago Cersei Morg, en el bosque profundo de la montaña negra y roja. Era un árbol de maná que echa raíces en la mente del mago y crece alimentándose del karma del alma, y su condición para que germine era la muerte masiva. Y si se llegaba a consumir su fruto, se obtiene el poder de los espectros que sirvieron de abono. Vikir sabía que esto solo era una mitología. Además, Pomeranian no solo lo quería por capricho, ella poseía un talento innato para la magia negra, así que estaba claro que su destino la atraía. Hugo no sabía qué era eso, pero si era algo que Pomeranian quería, definitivamente debía traérselo. Y esta sería su única tarea en esta misión. Al final, consiguió su misión de la familia Baskerville para adquirir el árbol de los espectros. Un tiempo después, en la montaña roja y negra, Vikir estaba buscando el árbol. Según el libro de Pomeranian, los lugares donde se encontraría con el árbol eran limitados, porque solo había un desierto blanco de sal en el bosque profundo. Pero Vikir realmente dudaba de que exista. Incluso antes de su regreso, no sabía casi nada sobre este árbol.
Este fue plantado por una figura mítica desconocida que solo se consideraba una leyenda. Aunque era lo mismo con Belcebú, así que era probable que sea verdad. Sin embargo, la pequeña arañita seguía molesta con Vikir. Debido al incidente en la academia, Vikir no tuvo más remedio que meterla dentro de la barrera del anillo. Y como él mismo fue el responsable del incidente de la torre mágica, no tenía cara para reclamarle. Más adelante, llegan a Malatar, el desierto blanco de sal. Y al tocar la arena, la humedad de su cuerpo se evapora rápidamente. Se decía que este desierto fue formado por las lágrimas secas de un dios malvado. La tierra absorbe la humedad de todo lo que toca, y la sequedad extrema convirtieron a innumerables seres vivos en momias. Aunque la información decía que el árbol de los espectros estaba en ese lugar, había una razón por la que no escuchó ninguna noticia de que alguien la haya encontrado. Un humano o un monstruo normal no podía cruzar el desierto. En el momento en que se pone un pie en esta tierra, se secan y mueren. Pero, con la bendición del río Styx y el poder regenerativo de la salamandra de pantano, Vikir podría lograrlo. Pero 2 horas después de adentrarse en el desierto, estaba considerando que fue un error confiar solo en la información del libro. En eso, una tormenta de arena se dirigía hacia él. Rápidamente le pide a la arañita que no salga hasta que le diga que es seguro. Claramente era una situación peligrosa, por lo que decide usar la 7ª técnica Baskerville. Logra cortar la tormenta de arena, y la pequeña arañita estaba bien. Pero seguía asustada, y al levantar la cabeza, Vikir se sorprende al ver el cadáver de un enorme dragón. Bueno gente, estamos al día con el manga. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.